una recopilación de 10 cuentos sobre problemas psiquiátricos de la infancia y de la adolescencia. Y estos mismos cuentos él utilizaba para entretener a los niños. Pero un cuento que es interesante acá es precisamente uno que le denominó Felipe el Nervioso. Entonces ustedes pueden ver acá dos imágenes. La primera de su izquierda es la portada del libro, en donde se grafica a Pedro el Melenas. Ustedes pueden ver un niño con un cabello todo revoloteado y unas manos con unas uñas largas que lo pueden alcanzar todo. Y al lado derecho, ustedes tienen una descripción de 3 de los 10 cuentos. Sobre todo el primero es el que más nos importa para este tema, y es precisamente este Felipe Nervioso. Así que ustedes pueden ver en la primera gráfica cómo los padres están en un almuerzo, en una cena, con el niño está balanceándose en la silla de adelante hacia atrás. Los padres tratan de regular el comportamiento del niño y al final lo termina tirando todo. Esta es una realidad que nosotros los médicos tenemos con los pacientes que acuden con nosotros a través de estos comportamientos. Y George Frederick Steele y Alfred Treadwell en 1902 hicieron un estudio de 20 pacientes a los que determinaron, a los que sugirieron que podría tratarse de defectos en el control moral. Es decir, que a lo mejor no tenía alguna alteración neurológica o psiquiátrica, sino que de pronto sería una alteración en el control moral. Y determinaron que a lo mejor podrían existir algún tipo de malformación congénita, sobre todo en alteración en los diámetros craneanos, porque ellos se dedicaron a medir los perímetros cefálicos y encontraron que existían ciertos datos que les llamaban la atención, pues nada totalmente cierto. Y notaron que estos pacientes tenían una agitación e inquietud mental, y estas observaciones la publicaron en la revista Lancet, perdón, en su momento, para 1902. A continuación, para mí es un gusto presentarles a la doctora Verónica Jara. Ella es médica neonatóloga, especialista en neurodesarrollo infantil. Por favor, Verónica, adelante. ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? Muy Sí. bien, gracias. Quería ver que el retorno, sí estamos bien. Bueno, ¿qué pasa con este trastorno? Muy bien, como estamos recabando en la historia, ya mencionada por el doctor Astudillo. Como vemos, este desorden mental ya se empezó a reconsiderar después en 1968 y en el DSM-2 como en sí, como encontrándose como un trastorno mental en el déficit de atención e hiperactividad. Sigamos pasando las diapositivas. Llegándose a encontrar en el DSM-3 en 1980 y posteriormente se llega a ser clasificado en subtipos, mixto, hiperactivo e inactivo, y dándose como un diagnóstico de reacción hiperkinética de la niñez en aquellos entonces. Posteriormente, al TDAH había varias controversias, que se daba como un daño cerebral, que era un daño cerebral mínimo, que muchas veces de una disfunción cerebral, un síndrome hiperkinético, como dijimos, un problema de aprendizaje que conllevaba o a la vez hiperkinético de la inquietud. Pero ¿qué pasa con las personas? Poco a poco en los tiempos y no tan lejanos hemos visto que en muchos hogares existía ese típico niño que decían es el malcriado, que le tratan, que los papás le sobreprotegen, le consienten, que necesita una golpiza, que nos falta límites. Bueno, eso puede ser, pero que el TDAH en sí era constituido como algo que era, no se buscaba una solución, se designaba como una mala costumbre, como algo que no era en sí un daño, que estaba realmente, que tenía una evidencia y una base en sí cerebral. Ahora,
sabemos, y bueno, desde el 2013, que es constituido un trastorno del neurodesarrollo, ya así en el DSM-5, donde este puede estar a su vez acompañado o tan solo como déficit de atención, hiperactividad diagnosticado, pero puede estar en sí con un trastorno espectro autista, en varios trastornos del neurodesarrollo. Algunos les he mencionado aquí, como el trastorno del motor, como trastorno específico del lenguaje que en muchos niños sucede, trastorno de la comunicación, o también en niños con discapacidad intelectual, aislado o a la vez ser parte de estos. Se manifiesta de una manera temprana en el desarrollo. Pues sí, ya sabemos que muchas veces mientras más temprano mejor, y al inicio solo lo podemos ver como una conducta. Ya muchas veces vemos que los padres son los, podríamos decir, quienes les brindan a sus hijos estos estímulos negativos de como las pantallas. Hay un ejemplo claro que a mí siempre me gusta brindarles a las madres, como es cuando las mamás les dan de comer a los niños y les muestran, de menores de 2 años hablamos, y les muestran los dibujitos para que presten atención para que coman. Entonces, de esa misma manera, al provocar este distractor, ¿qué sucede en ese niño? Y estamos generando en sus células de memoria y provocando un factor que le lleve a su déficit de atención. Porque, y lo que yo les digo a las madres, de esa manera en que usted le da de comer con los dibujitos, luego en la escuela él va a necesitar para atenderle a la profesora la pizarra, él va a necesitar un distractor y va a ser el compañero de al lado. Entonces eso le va a llevar a tener problemas a su vez de aprendizaje o escolares y de comunicación y sociales. A menudo iniciantes de la educación primaria, es un déficit de desarrollo que produce deficiencias tanto personales que conllevan a sociales, académicas y ocupacionales. El rango de afectación va desde limitado, muy específico del aprendizaje, hasta deficiencias globales que se pueden dar en varias áreas del desarrollo, hasta habilidades y inteligencia. ¿Sí? Entonces es importante con esa diapositiva afianzar que en sí el diagnóstico va a ser después de los 4 años. Hablando un poco de la epidemiología, ¿qué sucede? No tan lejos, en Quito, bueno, en Ecuador, hay un 5% de niños que tienen TDAH. En esa escuela, esas maestras, y cada vez se encuentran más. ¿Qué es lo que sucede si hay un 7%? Imagínense, necesitamos aportar más, necesitamos detectar una detención más oportuna. La prevalencia mundial 18% a 12, en adolescentes de 1.2 a 7.3 en adultos, y de que cada 100 niños en edad escolar de 3 a 5 presentan TDAH. Es más frecuente en varones que mujeres y de 3 a 5 hombres por cada mujer. Un 75% en adolescentes, de los cuales 35 a 60 en la edad adulta. Bueno, en esta diapositiva en la cual les hemos colocado para que ustedes se guíen más o menos, ya que se ha descrito como una alteración en el funcionamiento de dos neurotransmisores súper importantes como son la dopamina y la noradrenalina. ¿Qué pasa con estos neurotransmisores? Al no existir un autocontrol en el niño, este desarrollo inhibitorio que muchas veces no se da en la primera infancia, ese buen desarrollo, vamos a ver qué áreas estamos aquí comprometidas, como ustedes ven, ¿no es cierto? Entonces, el área prefrontal es súper clave, parieto, los cortical, y posteriormente vamos a ver cómo todas estas conexiones, las flechitas que se dan hasta el locus cerebelar. Estas áreas de la corteza van a afectar y llegar hasta al núcleo de la base. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que van a conllevar una serie que no se va a dar una buena conexión de neurotransmisores, y no va a haber un buen procesamiento sensorial. Todas estas flechas pequeñas, tanto de estimulación, de focalidad, como pueden ver cortical y del núcleo caudado en esta diapositiva D, nos va a llevar a pensar cómo afecta desde la parte cortical hasta la parte ventral, y nos da en sí la afectación del TDAH. O sea, tiene su base. Los factores de riesgo.
Esta es una diapositiva que es mi fuerte porque trabajo en un área de neonatología donde veo a diario que ya que tenemos más avance tecnológico, tenemos más índice de prematurez. Ahora vemos que con el índice de prematurez hay más secuelas neurológicas y estos niños que nacen con un peso menor de 1500, con bajo peso, o madres que han tenido también antecedentes prenatales como una malnutrición, eh, tienen un factor altamente de riesgo de tener hiperactividad de déficit de atención. ¿Qué sucede con estos niños? Generalmente con la prematurez no se desarrolló bien ese desarrollo, no se dio bien esas conexiones que tenían que darse en la maduración cerebral. Entonces, nacen de menos semanas, que a las 34 semanas, por ejemplo, su parte de succión de glúteos. Asimismo pasa con estas áreas y con estos factores que pueden afectar. Este prematuro va a necesitar que hagamos una intervención oportuna, porque va a tener toda el área sensorial afectada, alterada, y necesitamos que se le contenga. Ahora estamos proponiendo un estudio en SENA para hacer en la parte del parto. Por ejemplo, ¿qué sucede? El momento de las contracciones, el niño es el primer momento en que desarrolla su esquema psicomotor. Al no tener esas contracciones de las madres que tienen cesárea, esos niños les falta, eso es como unos niños que estuvieran del soldados. Entonces, esto es importantísimo trabajarlo en las terapias neonatales y tenemos colegas pediatras que se encuentran al momento. Existe una maniobra Swinning que es de contención, de movimientos que se producen en las primeras 48 horas en esos bebés que ayuda a desarrollar el esquema psicomotor. Como ustedes ven, muchos niños tienen una hipersensorialidad, ustedes ven que les afecta las texturas, que les afecta las etiquetas, el calor, el frío. Estos niños generalmente, muchas veces la mamá dijo, ay, no, bueno, no, no le tomó muy en consideración, pero si trabajábamos desde que este bebé estaba en su prematurez y controlábamos, le ayudábamos muchísimo, desde formar su temperamento, porque todo influye, hasta mejorar su esquema y la parte sensorial. Por eso es importante abordar y que el diagnóstico sea en equipo, ¿no es cierto? Y que se considere una buena historia clínica, antecedentes, por ejemplo, maltrato infantil, negligencias, muerte familiar, que la madre o padre tenga un trastorno mental, familias numerosas, ya que no se da la misma atención por tener varios hijos, clase social baja, hacinamiento, familias disfuncionales, vivir en un barrio conflictivo, cuando existen cambios en los niños de hogar, cambios bruscos económicos también, sociales, todo eso influye. Es importante descartar la dieta materna, el maltrato infantil. Tenemos muchas veces estudios realizados en Quito de lo que sucede en los centros de niños, donde esos niños tienen afectada esa área socioemocional que también les afecta y llegan a tener TDAH. Factores genéticos súper importantes es que si el papá tuvo el hijo, casi un 70% es más seguro que lo va a tener. Frecuencia familiar biológica de primer grado. Sigamos. Es así que el diagnóstico es crucial que sea con equipo interdisciplinario, pues a veces puede tener o estar acompañado de otros trastornos como mencionamos anteriormente, o a la vez con un retraso, o tan solo aquellos niños que, por ejemplo, en mi consulta tienen menos de 4 años, donde no podemos dar un diagnóstico y podemos dar unos tips o unos cambios o mejorar la conducta, ¿no es cierto? Y no lo vamos a diagnosticar como un paciente TDAH. Aquí el manual del diagnóstico del DSM-5. El diagnóstico es clínico, se basa en la observación, como decíamos, escolar de la madre, la casa, el pediatra y su comportamiento durante las entrevistas con los padres. Los exámenes complementarios dependen de hallazgos tanto en la anamnesis como en el examen físico. Esto no se considera
mandatorios a menos de valoración clínica justifique, a menos de que el niño presente otro hallazgo, otro foco neurológico que nos conlleve a pedirle un laboratorio. O sea, no necesitamos pedir resonancias, no necesitamos pedir electros, no necesitamos estudios de otra complejidad, a menos de que se justifique con otro rasgo o alguna alteración que amerite que sea una facultad neurológica. Muchas gracias. Es importante realizar un estudio psicométrico para determinar el nivel intelectual. Es súper importante saber el nivel intelectual. Muchas veces yo recomiendo a los pediatras antes de los 3 años, por ejemplo, sacar el coeficiente de desarrollo, que ya lo veremos la próxima semana, pero es importantísimo tener el nivel intelectual de este niño para poder ayudarle a ver en qué grado estamos de nivel intelectual, y eso ya, por eso el equipo siempre es importante, ya lo realizan las psicopedagogas, neuropsicólogas, ¿sí? Y contener también todo lo que pasa con sus aspectos emocionales. Gracias. Ahora les dejo con nuestra doctora Paola León, de querida neuropsicóloga infantil. Ya. Buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar sobre los criterios diagnósticos del DSM-5 de los niños que tienen TDAH. Bueno, según el DSM-5 hay diferentes criterios, entonces les voy a ir explicando cada uno. Patrón persistente de inatención e hiperactividad e impulsividad que interfiere en el funcionamiento o desarrollo que se caracteriza por inatención y hiperactividad e impulsividad. Es importante, vamos a empezar con la parte de inatención. Es importante saber que debe existir 6 o más de los siguientes síntomas que les voy a explicar y que esto se debe haber mantenido durante 6 meses. Uno de los primeros síntomas es que falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares. Tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Parece que no escucha cuando se le habla directamente. No sigue instrucciones, no termina las tareas. Tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Le disgusta o se muestra poco entusiasta al iniciar alguna actividad. De hecho, muchas veces no lo termina. Pierde cosas necesarias en tareas o actividades, se distrae con facilidad por estímulos y se olvida las actividades cotidianas. Estos son los síntomas de inatención. Vamos ahora con los síntomas de hiperactividad. Igualmente, tiene que existir 6 o más de los siguientes síntomas y haberse mantenido durante al menos 6 meses. Entonces aquí vamos a ver niños que juguetean, golpean con las manos, con los pies, se retuercen en el asiento, todo el tiempo están muy inquietos, se levantan en situaciones en que no se espera que permanezca sentado, corretea, se trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. Es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Con frecuencia está súper ocupado, pues todo el tiempo está impulsado por un motor. Entonces, como les decía, todo el tiempo está muy movido y habla excesivamente. Y con respecto a la parte de impulsividad, pues frecuentemente responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Le es difícil esperar su turno y con frecuencia interrumpe y se inmiscuye con otros. Bueno, otro de los criterios, es importante recalcar que algunos síntomas de inatención o hiperactivo impulsivo están presentes antes de los 12 años. Varios síntomas de inatención o hiperactivo impulsivo están presentes en 2 o más contextos. Esto es súper importante porque
tiene que haber, en todos los contextos que el niño se desenvuelva, tiene que haber estos síntomas. No solamente es en casa o solamente es en la escuela. Sí, porque por ejemplo, si solamente es en casa, yo puedo asociar un poco que tal vez el problema sea en relaciones sociales, pero de hecho tiene que haber en los dos contextos y si está desenvolviéndose en otro lado, pues también tienen que existir estos síntomas. Varios síntomas de inatención e hiperactividad, existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico y laboral. En el caso de los niños, sí, el funcionamiento social pues está bastante alterado. ¿Por qué? Porque son niños que les rechazan, que les excluyen, ¿sí? Por su comportamiento muchas veces impulsivo, ¿sí? Y en la parte académica, pues muchas veces tienen el rendimiento bajo en la parte académica. Los síntomas no se producen, la última me faltaba. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental. Sí, entonces todos estos criterios son importantísimos que tengan en cuenta para poder, poder mandar a los especialistas correspondientes. En función a los resultados se podrían clasificar las siguientes presentaciones. La presentación combinada en donde va a haber problemas de atención e hiperactividad e impulsividad. El predominante con falta de atención y el predominante hiperactiva impulsiva. Es importante también especificar la gravedad. Entonces vamos a encontrar TDAHs leve, moderado o severo. Bueno, para poder diagnosticar a un niño es súper importante que hagamos una evaluación neuropsicológica, ¿sí? Para poder determinar realmente qué está pasando con el pequeño, ¿sí? Entonces, para esto vamos a hacer una evaluación neuropsicológica en donde esta evaluación es completa, es integral, ¿sí? En donde vamos a ver todos los problemas cognitivos, emocionales, comportamentales, sociales, adaptativos y que están relacionados con el funcionamiento cerebral, problemas del desarrollo y factores ambientales. Entonces, en esta evaluación, primeramente nos vamos a ver con los padres, ¿sí? En esta evaluación los padres nos van a comentar el motivo de consulta, los antecedentes familiares, pre y perinatales, nos van a contar el desarrollo psicomotor, nos van a contar el desarrollo del lenguaje y el desarrollo escolar. Aparte de eso, también nos dirán qué es lo que está molestando en la escuela y en la casa también. Sí, después de ello nos vamos a reunir con el niño. La próxima diapositiva, por favor. Bueno, en una próxima nos vamos a reunir con el niño y no es solamente una sesión, sino son algunas sesiones. Es por eso que sí es bastante completa la evaluación. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Primeramente vamos a evaluar la parte emocional y social del niño. Para todo esto vamos a utilizar diferentes test, diferentes reactivos, ¿sí? En la parte emocional utilizamos, como psicólogos, utilizábamos más los test proyectivos en donde le vamos a dar la confianza al niño para que nos cuente todo lo que está pasando con su familia, con sus padres, también en la parte de la escuela con sus compañeritos, con los profesores. Y también vamos a determinar si existe algo de ansiedad, tal vez puede haber algo de depresión o puede haber baja autoestima, porque muchos niños que tienen TDAH sufren mucho en la parte de autoestima. ¿Por qué? Porque se comparan con los demás muchas veces. ¿Por qué mi otro compañerito sí puede y por qué yo no puedo? ¿Sí? Entonces siempre tienen eso de compararse con los demás. Entonces, para poder también evaluar la parte de conducta, ¿en qué me baso? Sí, me baso en la observación. La observación es muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, en las 4 sesiones que yo suelo tener con los pequeños, todo el tiempo estoy observando y todo el tiempo estoy anotando, ¿sí? Para al momento de hacer mi informe, acordarme de todo lo que observé en el pequeño. Para ver también conducta, me ayudan mucho los cuestionarios que me llenan los profesores y también los padres, ¿ya?
Para determinar coeficiente intelectual me baso en la escala Wechsler, ¿sí? Si son niños preescolar, pues utilizo el WIPSI. Si son niños de escolar o adolescentes, pues utilizo el WISC. Y también para poder evaluar atención y concentración, lenguaje, memoria, gnosis, que es la parte de percepción, praxias, que es la parte de motricidad, funciones ejecutivas, utilizo muchas veces el WIS mismo y también otros reactivos, por ejemplo, como la ENI2, que es la evaluación neuropsicológica infantil, que tiene todos los procesos importantes que les estaba mencionando. Y bueno, para terminar, todo lo que es la evaluación, también evalúo habilidades académicas. Evalúo cómo está lectura, escritura y cálculo. En la lectura, escritura y cálculo es súper importante también porque ahí realmente me doy cuenta cómo el niño se está comportando en la casa al momento de hacer deberes y en la escuela al momento de realizar sus actividades en el aula. Ok, bueno, y para ya terminar mi intervención, es importante que al momento de hacer un diagnóstico y al momento de hacer nuestro informe, tenemos que tener en claro un diagnóstico diferencial. Entonces tenemos que saber las diferencias entre los síntomas de un TDAH y otros trastornos que están relacionados. Por ejemplo, el trastorno depresivo, la discapacidad intelectual, el trastorno oposicionista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, otros trastornos del neurodesarrollo, como pueden ser los trastornos del lenguaje, trastorno específico del aprendizaje, trastorno disruptivo del humor, el trastorno bipolar, el trastorno de ansiedad y el trastorno del espectro autista. Eso es, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Voy a darle paso ahora, antes de empezar con el segmento compartido por la doctora del Infante. Quiero poner en consideración la intervención de Jonás Rodríguez. Por favor, Jonás, si nos puedes ayudar con un poquito más de información acerca del asunto de los seguros, para luego continuar con la información. Muchas gracias a todos. Claro, ¿sí se me escucha? Perfecto. Ya. Chévere, Nico, gracias. Muy importante lo que estamos tratando acá en esta noche. Felicitándoles nuevamente y de parte de Seguros Suárez, bueno, a profundizar un poco más el tema sobre los seguros de salud, que es de vital importancia actualmente en nuestra vida cotidiana, que ya dejan de ser un gasto para ser ya algo necesario, ¿no? Como profesionales ustedes también de la salud deben saber lo importante que es tener resguardado este respaldo, tanto individual como en el tema familiar, mediante un productor, una compañía de seguros que pueda abarcar diferentes necesidades de ustedes con diferentes proveedores de servicios médicos, ¿sí? Para estar más consciente de qué se trata una póliza de seguro de salud, estas pólizas de seguro de salud van a cubrir todo lo diagnosticado por un doctor, ¿sí? Todo lo que tenga un diagnóstico, ¿sí? Estos diagnósticos pueden obviamente ser enfermedades o pueden venir procedentes de un accidente, ¿sí? Entonces, se va a cubrir todo lo relacionado a enfermedades y accidentes, ¿sí? Los planes que nosotros tenemos son planes individuales y planes familiares que pueden llegar a ser hasta de un vínculo familiar como de padre, madre y hasta 4 hijos. Entonces eso hace que el seguro se vuelva mucho más asequible cuando lo hacemos de plan familiar. ¿Sí? ¿Qué coberturas da este servicio de salud? Para tratar estas enfermedades que les decía y el tema de accidentes son coberturas ambulatorias hospitalarias. ¿Sí? Bien lo saben ustedes, ambulatorias es cuando pasa más el paciente de 24 horas dentro de una clínica o un hospital a través de una operación. Puede ser también por diálisis, quimioterapias, radioterapias, también las coberturas hospitalarias. Y en el tema ambulatorio, todo lo que son consultas médicas, medicamentos, exámenes de laboratorio y exámenes de imagen, ¿sí? Entonces, es importante ver que cubre todo lo relacionado para el tratamiento de cualquier tipo de incapacidad o de cualquier tipo de enfermedad a través de un diagnóstico, ¿sí? También tiene la cobertura de maternidad, que lo da un dinero, un recurso que puede ser entre $2,000 a $7,000 más o menos entre los planes que tenemos, específicamente para el parto o para gastos que se relacionan antes del parto, ¿sí? Tratamientos, consultas, imágenes y todo lo que tenga que ver en relación al tema de maternidad. Aparte de estas coberturas, también tenemos un seguro de vida incluido dentro del producto, ¿sí? Y
también un servicio ya incorporado de asistencia al viajero, es decir, cobertura también cada vez que nosotros viajamos fuera del país, para poder tener esa cobertura en cualquier país del mundo si nos ocurre cualquier tipo de imprevisto. Un servicio exequial, sí, tratamientos, también con excimer láser, con el tema de tratamiento de los ojos, y diferentes coberturas que se van adaptando a las necesidades del tema del cliente. Nosotros trabajamos con varias compañías de seguros, de hacer un broker muy importante con BMI, Pan American Life, Confiamed, Humana y Salud, que son principales aseguradoras de servicio del tema de salud o servicio médico. Como Seguro Suárez, aparte de nosotros, estamos hablando como Seguro Suárez de que ofrecemos un adicional a personalizarnos de la vida del cliente, ¿sí? Con sus diferentes preguntas y propuestas. Y con esto lo que nosotros conseguimos es que tenga un mejor servicio y a través de esto el tema de la telemedicina gratuita, ¿sí? Estamos también con Sena trabajando para tener diferentes servicios acoplados a esto, como el tema de consultas nutricionales o psicológicas que se pueden generar. Y para mayor información nos pueden buscar también en nuestras redes sociales, ¿sí? En Seguros Suárez, y aquí en los comentarios les voy a dejar también mi número para que puedan ustedes también solicitar cualquier tipo de información. Como Seguros Suárez, nuevamente, muchas gracias por el espacio. Esperamos tener muchos más espacios de esto, impulsando el tema del conocimiento, sobre todo cómo podemos tratar a nuestros pacientes. Y bueno, es un servicio que ustedes ya lo tienen desde ya. Muy amable. Gracias, Nico. Perfecto, Jonas. Quería pedirte un favor gigante, si nos podrías poner un poquito de información en el chat sobre el seguro de responsabilidad profesional. Creo que Claro, sí. aquí la mayoría como médicos siempre estamos expuestos a este asunto, así que agradeceríamos mucho si nos ayudas con esa información, Jonas. Sí, les detallo ahí los números y también les paso el tema del producto de servicios profesionales médicos también. Ajá. Perfecto. Excelente, Jonas. Muchísimas gracias por tu ayuda, como siempre. Doy paso, por favor, a la doctora Delia Infante. Por favor, doctora Delia. Ya, buenas noches. Gracias a todos los presentes por estar acá. Vamos a dar inicio a lo que es el conocimiento foniátrico del TDAH, su influencia del lenguaje realmente. Quiero destacar un estudio que se realizó en el 2003 con Tanon y Brown, donde ellos llegaron a diagnosticar o a hacer énfasis de que un 40 a un 60% de los niños que fueron ya diagnosticados con TDAH, ellos tenían algún tipo de trastorno del lenguaje, puede ser en la adquisición o en el desarrollo específicamente del lenguaje. Cuando foniátricamente estamos evaluando al paciente, evaluamos diferentes ítems que nos sirven para cierta medida de tratamiento, de rehabilitación en estos pacientes ya diagnosticados con TDAH. Entonces, uno de estos ítems es el lenguaje interior, donde a veces hay una tendencia como a diagnosticar mal al paciente diciendo de que el niño tiene algún tipo de alteración en cuanto a su lenguaje interior, porque este se basa directamente a lo que es la nominalidad y al funcionamiento que da el niño o el paciente con TDAH en cierto momento. Entonces, si el niño en su primera etapa de desarrollo está utilizando el carro y en cierto momento lo agarra como un avión, entonces está tratando de dar nominalidad a algo que ya había engramado en cierto momento. Otro de los aspectos que es importante mencionar es la parte auditiva, la evaluación de la audición. ¿Por qué? Porque estos pacientes con TDAH tienen cierta tendencia a las alteraciones del procesamiento auditivo central. Esto no quiere decir de que el paciente no va a escuchar o es que tiene algún tipo de hipoacusia. No, sino que en el momento como no está prestando la atención debida, no estamos procesando directamente la información a través del procesamiento auditivo central directamente. Otro de los aspectos importantes es el lenguaje comprensivo. Aquí tenemos un dilema entre lentitud y rapidez a conveniencia. ¿Por qué? Porque si estos pacientes tienen en cierto momento una afianza o están enfocados en cierta actividad,
ellos van a hacerlo con rapidez en ese momento porque trataron de desarrollarlo de manera rápida. Pero si no están prestando atención, no están fijando, no están siguiendo las órdenes, lo van a hacer con lentitud. Por eso se dice que es lentitud versus rapidez a conveniencia, porque va a depender de lo que el paciente esté realizando en ese momento o lo que él considere que necesita para el momento. Continuando con lo que es el lenguaje expresivo oral, que es donde tenemos mayor auge de estos pacientes. El lenguaje expresivo oral va a tener ciertas alteraciones estos pacientes de TDAH porque vamos a tener problemas en el acceso rápido a la información lingüística. Aquí vamos a tener alteraciones en lo que es el procesamiento semántico, también la parte metalingüística y la conciencia fonológica. Todo lo que este paciente está procesando se le va a dificultar un poco. Esto en este porcentaje que dijimos que pueden tener alteraciones del lenguaje en cualquiera de sus trastornos. Puede ser por adquisición o por desarrollo del lenguaje expresivo oral. Cómo él va a ir organizando todo para poder expresarlo en cierto momento. Otra de las partes que a veces hay cierta tendencia a confundir lenguaje con habla. El habla va mancomunado con la parte de la motricidad oral. Entonces, aquí siempre tenemos alteraciones de trastornos del procesamiento del habla. En algunos momentos, muchos pacientes acuden al médico y es porque los padres dicen, mi hijo no habla, está muy inquieto, no quiere aprender a hablar, o está hablando o tiene problemas articulatorios, y justamente ahí es donde comenzamos, puede ser, a captar este paciente o a comenzar a diagnosticar la parte foniátrica para comenzar a rehabilitar, porque estos pacientes pueden tener desde un problema articulatorio hasta tener una alteración de habla ininteligible. No se le va a entender nada al paciente. Entonces, foniátricamente es importante manifestar o conocer ciertos retrasos que tienen estos pacientes. En esto podemos destacar la adquisición del código fonológico y del nivel morfológico. Aquí vamos a tener alteraciones directamente en lo que es la parte de comprensión y expresión, y esto nos vamos a destacar en la parte de los tiempos verbales. De igual manera, vamos a tener alteraciones en lo que es el pensamiento analógico lingüístico o la resolución de problemas verbales. Cuando estamos tratando de hacerle interrogantes a estos niños o preguntas o adaptarlos a una situación real, el paciente va a tener cierta dificultad para poder ubicarse en ese momento. También estos pacientes van a manifestar problemas en el acceso rápido a la información lingüística y en la comunicación de información esencial. Todo su organigrama de lenguaje puede estar un poco alterado. También tenemos las competencias en tareas de procesamiento semántico de tipo metalingüístico y de conciencia fonológica. Aquí nos vamos a destacar porque el paciente justamente va a tener alteraciones desde la parte comprensiva, pero no es porque no lo sepa, sino que le va a costar como que organizar sus ideas a nivel del lenguaje, de todo lo que ha adquirido va a tener como que cierto colapso en algún momento. Vamos a tener dificultades en la comprensión, tanto escrita como oral. Esto es importante porque influye mucho en la parte del aprendizaje, ya cuando estos pacientes se comienzan a tratar desde la etapa escolar, e inclusive desde la parte preescolar, porque ya comienzan a tener la parte escrita. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? De que ellos pueden tener errores por omisión o por comisión. Otra de las partes que influye aquí es la influencia conductual, porque a veces por salir rápido del paso comienzan a añadir palabras o a omitir palabras en cierto momento como para salir rápido del paso. También tenemos lo que es la inmadurez en el desarrollo de las habilidades metafonológicas, que aquí es donde se integran todas las palabras para poder llegar a reflexionar o a
procesar cierta información. También tenemos las habilidades fonológicas, que aquí se utiliza todo lo que es la parte del sistema fonológico, que esto se va más que todo vinculado a entender lo que nos están diciendo y hacer que nos entiendan en cierto momento. Este es un feedback. Entonces, una de las cosas que es importante es distinguir con claridad entre habilidades fonológicas y habilidades metafonológicas, porque aquí es justamente donde vamos a diferenciar la parte de comprensión, la parte de cómo está organizando en su cabecita para poder expresarse, para poder expresar su lenguaje realmente, y cómo está haciendo para poder unir todas las habilidades que va a necesitar para la parte de aprendizaje realmente. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Jorge. Buenas noches con todos. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar acerca del manejo, el tratamiento de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bueno, en esta diapositiva, la anterior, porfa. Bueno, primero que nada, decirles de que el tratamiento es un tratamiento multimodal. ¿A qué se refiere aquello? Primero que nada, que este manejo tiene que realizarse entre varias disciplinas. Como ustedes vieron, estamos involucrados todo el equipo de SENA. El equipo de SENA se involucra en el manejo del tratamiento de déficit de atención y hiperactividad, desde la parte de psicología infantil, neuropsicología, la parte lingüística, la parte de lenguaje, las actividades que se tienen que realizar, deporte, horas de pantalla. Todo esto viene relacionado y el pediatra es uno de los principales actores en el diagnóstico y el manejo de los pacientes. Como decía la doctora Paola León, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad tiene diferentes grados: leve, moderado, severo, dependiendo de las características que va cumpliendo cada uno de los pacientes. Generalmente el pediatra se encuentra involucrado en el momento del diagnóstico y muchas veces es referido a los pacientes desde las escuelas. Generalmente piden un informe desde al neurólogo pediatra, al psicólogo, porque el niño tiene demasiados inconvenientes en los estudios. Y claro, el pediatra es el que tiene que direccionar todos estos actores. En el manejo de lo que es interdisciplinario, una de las características principales es actuar sobre el ejercicio físico y sobre las horas de pantalla. Sobre las horas de pantalla, es decir, las pantallas digitales, televisión, todo lo que se refiere a actividades actuales de información, de imagen. Hay varias sociedades que han hecho algunos lineamientos con respecto al tiempo que tiene que permanecer un niño en las horas de pantalla. Indicaba que un adulto, generalmente el tiempo no debería ser más de 1 hora y media, sí, diario. Entonces, con respecto a esos tiempos, también empezó a hacer correlación con las edades de los niños. Indicaba de que la Sociedad Canadiense de Pediatría en el 2017 sacó estos lineamientos y indicaba de que en menores de 2 años el tiempo en pantalla no debería existir. De 2 a 5 años aproximadamente el tiempo de pantalla tendría que ser entre media hora, máximo 1 hora. Y en los niños escolares entre 1 hora o hora y media. Pero además no solo se dedicaba a la parte de tiempo de pantalla, sino mucho se refería hacia ciertas características que tenía que tener ese tiempo. El tiempo tenía que ser distribuido para programas, actividades de televisión o de internet, de computadora, en donde sean adecuadas y de forma que ayuden al desarrollo del niño. Debería ser supervisado por los adultos, debe ser controlado el tiempo, pero de la misma manera también daba lineamientos acerca del tiempo que tienen que manejar los padres, el tiempo que de ellos mismos y el tiempo para con sus hijos, el tiempo que se pasa como familia detrás de una pantalla, porque es muy necesario para esta acción.
También indicaba dentro de esos lineamientos de que no se ha comprobado hasta el momento de que la adaptación de los niños hacia los aparatos digitales en edades tempranas van a ayudarles en el desarrollo. Entonces es eso algo que queda pendiente y que no se ve, que no se demuestra de que va a ayudarles en el desarrollo, ¿sí? Con respecto al deporte en sí, una de las actividades especiales para estos niños es poder ingresarles a las actividades deportivas. Como mínimo tendrían que ser 3 veces a la semana, como mínimo, de 3 a 5 veces, pero como mínimo 3 veces a la semana, con un tiempo de duración entre 45 minutos a 1 hora. Los deportes en donde deben participar generalmente no deben ser deportes de equipo, porque se ha visto que en los deportes de equipo los niños tal vez no le llaman mucho la atención. O en el momento que hay competencias, los niños se encuentran distraídos por otras razones, mientras que el equipo ya se encuentra activado en esa competencia. Entonces, mejor los deportes en donde ellos tienen que elaborarlos solos, ejemplo en natación, correr, atletismo, son muy adecuados para aquello. Deportes son muy adecuados y además, por ejemplo, en lo que es taekwondo, varias de las federaciones ecuatorianas tienen organizado cómo realizar en el caso de pacientes que presentan trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ya yéndonos al tratamiento farmacológico, podemos indicarles de que el tratamiento farmacológico generalmente es, creo que es la anterior, Manu, porfa. Esa es la anterior. Dale, la siguiente. Sí, con el tratamiento farmacológico tenemos más o menos que en 1937 Berley observó que el efecto paradójico de los tranquilizantes, de los psicoestimulantes. Una de las características especiales que los padres, cuando se les habla acerca de los psicoestimulantes, ellos se inquietan porque piensan de que si el niño está hiperactivo, darle un psicoestimulante lo va a activar mucho más, pero tiene un efecto diferente, antagónico con respecto a los tranquilizantes. Y en 1937 Bradley lo observó. Y aquí tenemos, por ejemplo, las anfetaminas, que se utilizan para contrarrestar los comportamientos disruptivos. Generalmente lo que hace es disminuir la hiperactividad y aumenta la atención de estos niños. El tratamiento tiene que ser tanto con no estimulantes y estimulantes. Dentro de los estimulantes tenemos el caso del metilfenidato, que es el principal, y las anfetaminas. Y dentro de los no estimulantes, la clonidina y el principal de ellos, la tomoxetina. Vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de ellos. Por ejemplo, dentro de los estimulantes tenemos al metilfenidato, ¿sí? ¿Qué hace el metilfenidato? Es un bloqueante del transportador de la dopamina. ¿Qué hace esto? Es disminuir los síntomas como la inatención, la hiperactividad, impulsividad, y mejora las relaciones psicosociales, la concentración, la memoria y el desempeño académico. Como les indicaba, disminuye la hiperactividad y supera mucho la atención. La parte ya de estimulantes y no estimulantes del manejo farmacológico ya es en pacientes que tienen una gravedad moderada a severa. En lo que son el manejo de pacientes con un trastorno de déficit de atención leve, ¿sí? Generalmente son manejados en un primer nivel de atención, pueden ser manejados en primer nivel de atención, no necesitan una medicación, ¿sí? Generalmente con todas las actividades, las acciones que realiza psicología infantil, neuropsicología y las demás entidades que conforman el manejo de un paciente con déficit de atención, van muy bien. Los efectos adversos de los metilfenidatos ya son conocidos y entre ellos la principal es la hiporexia y la pérdida de peso. Estos generalmente pueden llegar a presentarse hasta en un 50% de los casos, ¿sí? Son los principales y es lo que hay que manejarle. Nosotros como pediatras tenemos que ver mucho la atención de aquellos, en el momento que nosotros estamos dentro del equipo de manejo de estos pacientes. Otros de los efectos secundarios son el insomnio, cefalea, irritabilidad, ansiedad, dolor abdominal. En cambio, estos efectos secundarios, la anterior todavía, Manu, por favor. Estos efectos secundarios son en menor proporción
Y generalmente lo que es el insomnio y cefalea se presenta en un 2 a 3% de los casos. Esto se presenta entre los 2 a 3 primeros días. Muy rara vez llega hasta unas 2 semanas a presentarse estos efectos secundarios. Los demás son muy raros. La siguiente. En cambio, con respecto con los medicamentos no estimulantes, tenemos la atomoxetina. El gran inconveniente de este medicamento es el costo. El costo es muy alto, por eso no es uno de los primeros que se pueda manejar. ¿Cómo actúa? Actúa inhibiendo la recapturación de la noradrenalina a nivel presipnático y sus efectos adversos son la náusea e hiporexia, reacciones alérgicas y de manera ocasional la presencia de manía. Con respecto a la atomoxetina, es un medicamento muy adecuado en aquellos pacientes que además están acompañados de ansiedad, por ejemplo, porque ayuda mucho en la parte del manejo de la ansiedad y en lo que no se puede manejar con los medicamentos estimulantes. ¿Sí? ¿Listo? Muchas gracias. Seguimos en este momento con la doctora Ileana Sánchez, que es especialista en patologías de la comunicación humana, foniatría. Buenas noches. No, esa es la doctora Delia. Pero bueno, mi nombre es Ileana Sánchez, soy psicóloga, trabajo en Senambato. Es importante que se aplique junto con el tratamiento farmacológico tratamientos no farmacológicos. Siempre con una base científica basada en evidencia que sustente su eficacia, por supuesto. En psicología existen diversos métodos de intervención para tratar niños con trastorno de déficit de atención. Dentro del tratamiento no farmacológico, me voy a enfocar en 3 terapias que han resultado de gran utilidad para el manejo de esta condición. Terapia cognitivo-conductual, terapia sistémica familiar y, por supuesto, terapia psicopedagógica. Antes de poner en marcha la terapia de elección, se debe psicoeducar a la familia sobre los contenidos, beneficios, expectativas realistas y su participación activa en la terapia. El compromiso de los padres y cuidadores del niño es vital y de vital importancia para su mejora. Para saber qué o cuántas terapias vamos a utilizar, en qué tiempo y con qué frecuencia, se debe hacer un estudio de la dinámica familiar, antecedentes de importancia, biológicos, psicológicos, conductuales, sociales, heredofamiliares, factor de riesgo. De ahí la importancia de una evaluación neuropsicológica, psicopedagógica y psicológica. Una vez analizado todo el contexto, se aplica un plan de manejo integral al paciente. Vamos a comenzar con la terapia cognitivo-conductual. Se basa en la relación entre pensamientos, emociones, sensaciones físicas y comportamientos. Todas están relacionadas e interconectadas y ejercen influencia entre ellas. Esta terapia ayuda a los niños con TDA a manejar sus síntomas de hiperactividad, impulsividad y falta de atención. Es beneficioso para disminuir comportamientos problemáticos. Quiero proponer la terapia de integración padres-hijos. Dentro del enfoque cognitivo-conductual, es una terapia breve para tratar problemas del comportamiento en la infancia. Se utiliza alrededor de 12 sesiones. Las primeras 4 se trabaja con los padres en el entrenamiento de habilidades parentales, utilizando las leyes del aprendizaje, estímulos, refuerzos, castigos y la extinción. Las siguientes sesiones se encuadran dentro de aproximaciones conductuales centradas en la resolución de problemas, las habilidades de comunicación efectiva padres-hijos. Es una intervención validada empíricamente para reducir las conductas disruptivas y la desobediencia en niños. El objetivo de la terapia es la construcción de una relación parental salutógena con un estilo de comunicación claro, marcando límites en la educación. Para obtener efectividad en esta terapia se debe realizar un buen análisis funcional de la conducta. En cuanto a la terapia sistémica familiar, es un enfoque que trata con las familias para fomentar cambios positivos. Estos cambios son vistos en términos de los sistemas de interrelación entre cada persona dentro del núcleo familiar. En la intervención terapéutica en una familia con un paciente con diagnóstico con TDA, se utiliza estrategias como la retroalimentación estructural familiar para lograr modificación en variables
tales como la disfuncionalidad familiar, en bienestar psicológico individual, de pareja y obviamente de familia. Las técnicas se adaptarán de acuerdo a los objetivos de la terapia, las edades, las necesidades, los recursos y las preferencias de los individuos involucrados. Los resultados muestran que después de 12 sesiones, el paciente mejora los indicadores de atención en sus funciones ejecutivas y en general en su calidad de vida de acuerdo al DCM. Por último, tenemos la terapia psicoeducativa, que consiste en un conjunto en el contexto escolar, relacionadas con el aprendizaje. Se divide en intervenciones a un nivel académico, centradas en el niño. Estas intervenciones son a nivel escolar, se realizan a través de formación a docentes. Dentro del enfoque multimodal, la intervención psicopedagógica tiene como objetivo favorecer la adaptación académica y comportamental del niño afectado, a través de un programa individual diseñado por un especialista o grupo de especialistas en función a las características sintomatológicas y a las circunstancias que rodeen el caso. La escuela es un entorno ideal para detectar un trastorno y esencial en su manejo. Por ello, es fundamental que los docentes reciban información y formación sobre el trastorno para que estén alerta para la detección ante posibles señales y que sepan cómo atender a cada uno de los alumnos en función a sus necesidades. Aunque históricamente el manejo del TDA ha sido principalmente farmacológico, sin embargo, las intervenciones no farmacológicas han mostrado evidencia científica sobre su eficacia, ocasionando interés entre clínicos e investigadores por cuestiones tales como las necesidades de tratar problemas relacionados con el TDA, que pueden agravar los síntomas nucleares y que no mejoran con la medicación. Los pacientes que no responden o tienen baja respuesta a los fármacos y a posibles eventos adversos. Listo, muchas gracias. Bueno. Perfecto. Continuando con la manera de intervenir en el TDA, tenemos que señalar que este es el protocolo que nosotros utilizamos para la atención. La verdad es que cada protocolo tiene que ser desarrollado por cada institución. Es decir, la manera en la que se maneja el TDA, probablemente un hospital público no sea el mismo que lo hagamos en una institución privada, y de igual manera existirán diferencias entre los diferentes países, disponiendo obviamente o de acuerdo sobre la disponibilidad de recursos y el personal humano. Siendo así, nosotros hemos puesto en consideración que la sospecha del diagnóstico, precisamente quienes lo observan por primera vez, son los profesores, los padres, los familiares o los cuidadores. Es decir, son aquellas personas que levantan la alerta sobre el trastorno. Y de siguiente manera, pues, o en siguiente fase, la consulta inicial y la evaluación tiene que ser multidisciplinaria, pero usualmente son los padres que consultan con el médico pediatra y le pueden decir al médico que les llama la atención esta inquietud y qué podrían hacer para mejorarlo. Entonces, obviamente, el pediatra tiene que tener mucha sensibilidad para estar relacionado con el trastorno, haberlo conocido y pues no necesariamente diagnosticarlo, pero sí pensarlo, ¿no? En la siguiente fase, el diagnóstico del trastorno por déficit de atención y hiperactividad tiene que ser hecha por el equipo de neurodesarrollo o neuropsicología. Y pues al otro lado del flujograma ustedes pueden ver que se puede descartar el diagnóstico. Cuando este puede tener una sospecha, una base orgánica o una comorbilidad, es decir, aquellas circunstancias que están asociadas al TDA, puede estar relacionado con puede estar relacionado con convulsiones, por ejemplo, puede estar relacionado con movimientos anormales, es decir, en donde el neurólogo pediatra tiene que hacer un estudio, por ejemplo, de electroencefalografía si se sospechara de una epilepsia asociada, o de pronto un tratamiento farmacológico para o para movimientos anormales, ya que es muy común también que puede asociarse los tics motores simples o complejos, o inclusive síndrome de Tourette con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad.
De igual manera, se tiene que hacer una evaluación, un diseño, perdón, de plan de intervención, previamente al haber realizado la evaluación complementaria en el contexto de una evaluación foniátrica, una evaluación de comportamiento, una evaluación por terapia ocupacional, terapia física e integración sensorial. Se han señalado muchas de las dificultades que pueden tener los niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Posteriormente se diseña un plan de intervención por parte del equipo, precisamente en relación a las acciones realizadas en la evaluación complementaria. Es decir, se iniciará una terapia física en el caso de que exista trastornos de coordinación motoras asociados, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, una intervención también por nutrición. Ya veremos más adelante las razones por las que se hace esta evaluación. Una terapia psicopedagógica, una terapia cognitiva conductual, como explicó la doctora Iliana, y obviamente una terapia familiar sistémica, porque usualmente este no es un problema del niño. La verdad es que usualmente tiene una repercusión familiar en la que una terapia familiar sistémica puede ayudar mucho con la mejoría. Y al final existe una devolución de la información, es decir, una charla por el equipo de escena con los padres para generar objetivos, es decir, cada uno de los profesionales entrega la información que de su área se ha extraído y obviamente los objetivos que con cada profesional se tienen que realizar. Es decir, al final, el seguimiento, por ejemplo, tendría que ser con neurología pediátrica, dependiendo del caso, cada 2 o cada 3 meses, o inclusive hasta cada 4, dependiendo de las evoluciones de cada paciente. Pero obviamente las intervenciones más frecuentes serán con los terapeutas. Les quise presentar este estudio en relación al tratamiento no farmacológico y relacionado con el asunto de la dieta. La doctora Benavides junto con la doctora Baños realizaron un estudio para grado, el que tuve yo el honor de dirigir, y se hizo un estudio en el Hospital San Francisco de Quito junto con pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín en el año 2017. Se incluyeron 180 participantes de niños con diagnóstico de trastorno por déficit de atención y hiperactividad entre 15 y 14 años, a los cuales se dividió en 2 grupos, en 89 niños con el uso de metilfenidato, es decir, ustedes comprenderán que son niños que ya tenían trastorno moderado o grave o con comorbilidades. Se dividió 89 niños con tratamiento de metilfenidato y 91 niños con tratamiento de metilfenidato junto con una dieta restrictiva de lácteos. Y se vieron los siguientes resultados. Tenemos las diapositivas anteriores, Manu. Manu, tenemos las diapositivas del estudio. Espérenme un segundo, tenemos una dificultad en la presentación. Bueno, sigo comentándoles acerca del estudio hasta recuperar la presentación. El resultado es previamente hecho con un análisis demográfico de la población hecha en el estudio, en el que obviamente se encontró que la prevalencia del trastorno era mayor en niños que en niñas, y eso es lo que se puede encontrar. Y posteriormente se encontró también que la mayor frecuencia de este estaba en la parte escolar, y al final se usó un test de calidad de vida que se llama PET-SQL, y en este se determinó si es que la restricción de lácteos en verdad era una acción que podía mejorar el estado o el comportamiento de los niños basados en algunos aspectos. Y al final de esto se determinó que existía beneficios a través de la dieta restrictiva de lácteos. De acuerdo a esto, los números que dieron estadísticamente significativos fueron precisamente que la dieta sea dada o sea introducida a una edad adecuada. De igual manera, el tiempo de uso de esta dieta se da de una mejor manera para que existan resultados positivos. Aquí está la tabla demográfica de las que les comentaba, pues la frecuencia de los niños en realidad era mayor en relación a las niñas. Ustedes pueden ver que la mayor frecuencia que vimos en el estudio fueron precisamente los escolares, y las consultas subsecuentes fueron de 100. Esta fuente es de una doctora, la doctora Carolina Rodríguez, que hizo el primer estudio sobre trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que también tuve la oportunidad de dirigir el estudio.
Ahora pues está realizando sus estudios superiores. La siguiente diapositiva, Manu, revisemos, por favor. Aquí está la tabla en la que se demuestran los números, ¿no? Acerca de los datos estadísticamente significativos en relación a la edad, que nos dio una P significativa, igual el tiempo de tratamiento, los días de tratamiento. Al final de la tabla ustedes pueden ver la funcionalidad total, que tanto el tiempo de tratamiento como la edad, como los días de dieta, tienen una influencia muy positiva en relación a la restricción de lácteos con el comportamiento de los niños con TDA. Es por eso que la evaluación nutricional es importante para reforzar sobre estas restricciones. Si es que queremos hablar un poquito del tema, podemos hacerlo al final de la conferencia. Perfecto. Víctor, muchísimas gracias. Por favor, continúa. Esto se supone que hace la terapia ocupacional. Se supone que la gente está haciendo terapia ocupacional. Muchas gracias, doctora Astudillo, por la presentación. Bueno, primeramente agradecerles por darse un tiempo y estar junto con nosotros en este webinar. En este caso vamos a abordar directamente el TDA desde un punto de vista muy diferente, puesto que tuvimos muchas inquietudes en nuestro webinar anterior con referente al manejo de lo que son los niños, en especialmente la agresividad y la hiperactividad. Esto totalmente viene porque fueron preguntas de maestras, ¿no? Que tienen a su cargo niños que presentan este trastorno. Ahora, es muy importante tener en cuenta que nosotros también en todos estos trastornos vamos a presentar algo que aún no se encuentra descrito dentro de lo que es de DSM-5 ni CIE-10, que es el trastorno de procesamiento sensorial, que la mayoría de los niños con trastorno de espectro autista, TDAH, dificultades cognitivas, tienen como una comorbilidad. Continúa, por favor. Listo. Ahora, estas manifestaciones se van a incrementar aún más su intensidad cuanto más estrictos seamos nosotros con nuestros niños, ¿no? Tenemos que considerar que nuestros niños tienen esta condición y que no es su culpa, obviamente, no es que ellos quieran ser malcriados, quieran portarse mal, es algo que viene dado desde su sistema nervioso central, ¿no? Así que el pedirles, exigirles, retarles, el castigarles, o peor aún, llegar hasta una agresión física, va a ser muy, muy, muy perjudicial para ellos. La siguiente. Listo. Ahora, nosotros como terapeutas ocupamos aquí algo súper, súper maravilloso que es la parte de neuroplasticidad, ¿no? Que ya les voy a indicar una pequeña imagen. Y para eso nosotros vamos a tener que primero tener una muy buena intervención, tanto del equipo terapéutico, multidisciplinar y de nuestra familia, ¿no? El ambiente va a ser algo súper, súper esencial, ¿sí? El contexto en el que nosotros tengamos a nuestro niño, ¿sí? Esto nos va a llevar el éxito y más la perseverancia que tanto nosotros pongamos y el niño también. Y en este caso, si es que está escolarizado igual su maestro. Continúa, por favor. Ahora, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estas son las observaciones más comunes que nos hicieron llegar los maestros, que nuestro niño va a molestar frecuentemente a otros, va a discutir con sus pares, va a carecer de sentido de las reglas de juego limpio, ¿no? La dificultad para las actividades cooperativas también es algo que a ellos no se les da de una manera adecuada. Continúa. Ahora, el comportamiento en las idas sí, es bastante, se va a mover y va a balancear las piernas de un modo repetitivo, se va a rascar o tocar repetitivamente, ¿no? Son cosas que los maestros directamente están viendo y viviendo el día a día en el aula, ¿sí? Ahora, es muy importante tener en consideración que nosotros con los niños... Tomar una foto de cómo estoy ahorita, ¿sí? ¿Sí? Es esencial comprender que estos niños tienen un estado de alerta como cualquiera de nosotros, pero en ocasiones el estado de alerta de ellos se ve regularizado, ¿sí? Esto también se puede deber a que los inputs que recibe desde el exterior no los está recibiendo de una manera adecuada.
Por eso es muy importante el abordaje de la terapia ocupacional junto con lo que es la psicopedagogía para llegar claros a un objetivo en específico con el niño de qué necesitamos en ese momento hacer para que nuestro niño dé una respuesta adaptativa que sea acorde a lo que nosotros queremos. Ahora, les voy a indicar unos pequeños tips que realmente nos ha funcionado. Si continuamos, Manu, por favor. Antes de eso, esta es una foto de la neuroplasticidad para que entiendan un poco mejor el término. Estas son redes neuronales, como ustedes pueden ver, antes de la estimulación, ¿no? En la primera imagen. La segunda va 2 semanas después. Y bueno, la otra va 2 meses después de la estimulación. Ustedes pueden ver cómo el número de axones de sinapsis ha aumentado increíblemente. Entonces es una evidencia científica muy grande y prometedora, ¿no? Ya, vamos a ver, este video. Esto sería lo óptimo en un caso de que la escuela o el instituto donde esté nuestro niño pueda hacerlo, porque nosotros también estamos hablando aquí de una inclusión educativa, ¿sí? Miren, como todos los niños son parte de esto. No es que solo mi niño porque tiene TDA va a tener esta modificación. No, al contrario, son todos. Eso sería la excelencia en una inclusión educativa. Esta es una imagen y bueno, la pueden encontrar abajo de la Universidad de Florida, que nos indica que la relación entre movimiento y mejora de atención ha sido evidenciada, ¿no? Los resultados concluyen que cuando los niños hiperactivos están en movimiento presentan un mayor nivel de alerta y mejora el rendimiento académico. Eso quiere decir que si nosotros tomamos al TDA desde lo que es la hiperactividad, lo podemos transformar para nuestro beneficio con nuestros niños. Sigue, por favor. Ahora, estos son pequeños tips que ustedes pueden hacerlo, ¿sí? Algo súper sencillo en este caso que, como ustedes ven, es la banda elástica. Colocar estas bandas a nivel de lo que son las patas de las sillas o tal vez puede ser una mesa, ayuda mucho a regular el sistema nervioso de nuestro niño, ¿sí? Algo un poco más sofisticado que es el pupitre con bicicleta estática, como ustedes los pueden ver ahí. El rodillo con movimiento también es algo que nosotros lo podemos hacer en casa, ¿no? Colocando un rodillo. Esto lo único que nos va a causar con el niño es que regule su sistema nervioso central de una manera. Ojo, ¿no? Antes de esto, la valoración de un perfil sensorial es lo más óptimo. Cámbiale, por favor. El asiento inflable Wiggle es una parte esencial en esta situación de manejo de TDA, y lo que ha resultado mucho también es el chaleco de peso, que se utiliza de igual manera en otros trastornos, ¿no? Ahora, es nuestro sistema nervioso central, va a necesitar cierta cantidad de estimulación, tanto activadora como relajante, ¿sí? Ahora, van a ver en este video cómo los niños, dale clic en el primer video, por favor, ¿sí? Pueden mantenerse, miren, de una manera adecuada trabajando. La que están viendo en este momento es una aula en el estudio directamente en la Universidad de Miami, Florida. Todos los niños tienen ahí TDA. Ajá. La siguiente, por favor. Miren, luego colocaron las bandas y los niños pueden trabajar de una manera más óptima. Su reacción hacia la tarea que están realizando es mucho más óptima. Listo. Muchas gracias. Anita, no se te escucha. Está el audio apagado. Ya, mil Review. disculpas. Ahí sí. Buenas noches con todos. Soy Ana Altamirano, nutricionista de SEN. En esta noche vamos a hablar un poquito
sobre el tratamiento nutricional en este trastorno. Vamos a hablar específicamente cuáles son los alimentos que necesitamos restringir en este tratamiento. Y es específicamente el azúcar y los lácteos. Vamos a saber por qué necesitamos restringir. Porque tras un atracón de azúcar o un atracón de lácteos, de una leche saborizada, por ejemplo, todos conocemos muy bien que los niños tienen un efecto negativo en su comportamiento. Podemos pasar del llanto, podemos pasar a la risa, pueden ponerse muy enérgicos, pueden ponerse muy hiperactivos. Esto sucede por una rápida elevación del azúcar en la sangre. ¿Qué pasa? Esto se da por la carga altísima de azúcares simples, provenientes puede ser del azúcar como tal, del azúcar de mesa, o puede ser del azúcar de la leche. Esto hace también que los niños liberen una carga de adrenalina muy elevada, y esto hace que esta energía o este aporte de energía también haga que ellos, después de varias horas, decaiga totalmente esto, y por consiguiente también decaen los neurotransmisores, ya que los azúcares simples se metabolizan rápidamente en el cuerpo, ocasionando que los niños terminen cansados, irritables, ansiosos o con problemas de concentración. Ahora bien, ¿qué necesitamos? La recomendación a nuestros pacientes, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que las recomendaciones que le vamos a dar sea un coadyuvante al tratamiento? Primero vamos a fraccionar la alimentación en 5 comidas al día. ¿Qué es de esto? Son 3 comidas principales y 2 refrigerios. La segunda recomendación es que vamos a dividir o a fraccionar los carbohidratos en 5 tiempos de comida. Una dieta equilibrada debe llevar al menos el 60% de carbohidratos en la mesa, el 25% de grasas y el 15% de proteínas. Las proteínas que vamos a utilizar son de 2 tipos, de alto valor biológico y las proteínas de origen vegetal, que también son un buen aporte en esta alimentación. Las proteínas de alto valor biológico, como todos sabemos, las encontramos en los alimentos de origen animal, en cárnicos, especialmente en las carnes blancas, pescado, pollo, pavo, y también las encontramos en los huevos y también en las carnes rojas. Ahora, ¿cuáles son las proteínas de origen vegetal? Todas las que están contenidas en las leguminosas. Las leguminosas son frijoles, garbanzo, lenteja, que unidas a un cereal en cierta proporción obtenemos una proteína muy buena, pero es de origen vegetal. Y en cuanto a las grasas, necesitamos grasas de omega 3, 6 y 9 que nos aportan una gran cantidad de ácidos grasos esenciales. Además de eso, también necesitamos suplementar con vitaminas, por ejemplo, vitaminas antioxidantes, como son las A, C y D, porque estos nos van a ayudar también a evitar la oxidación de las grasas. También vamos a utilizar especialmente en la cena carnes que sean de fácil digestibilidad, como son las carnes blancas. Y además también estas carnes suponen una fuente importante de fenilalanina y tirosina, que son aminoácidos precursores de los neurotransmisores, que son la adrenalina, la dopamina y la noradrenalina, que en estos pacientes se encuentran en una cantidad muy baja. Otro aminoácido importante es el triptófano, porque nos va a ayudar muchísimo a conciliar mejor el sueño. El triptófano se encuentra presente en los frutos secos, en las frutas y también en algunas carnes. También se encuentra presente en los lácteos, pero como es de su conocimiento, los lácteos ahora están restringidos en este trastorno. Así que con los lácteos no vamos a contar. También es súper importante la suplementación con vitaminas del grupo B, que nos van a ayudar también muchísimo. Y el aporte de calcio en estos pacientes también nos va a ayudar muchísimo, especialmente para el crecimiento. Adicional a esto necesitamos sumarle un suplemento de vitamina D para fijar el calcio en los huesos. Sí, entonces, con estas recomendaciones tan simples podemos hablar con los papás, explicarles cuáles son las razones por las que un niño, tanto con un trastorno de déficit de atención y hiperactividad como un niño que no lo tiene, no es recomendable el consumo de azúcares, pero en estos pacientes específicamente se reduce a 0 por el cambio de comportamiento que sucede. Y si es que los niños van a recibir, porque hay papás también que en la consulta nos dicen, pero es que mi hijo necesita consumir lácteos y le voy a seguir dando porque para ellos la leche es la panacea, entonces ustedes les pueden recomendar especialmente en horas matutinas si es que fuera el caso. Pero si es que no, es mejor reducir a 0 el consumo de azúcares y lácteos.
Cuando hablamos de lácteos, hablamos también de derivados, porque muchas veces en la consulta nos llegan los papás y nos dicen, no, ya no le estoy dando la leche, pero sí está tomando yogur. Entonces necesitamos ser claros con ellos y explicarles cuáles son todos los derivados de lácteos. Tenemos algunos reemplazos importantes a considerar, pueden ser la leche de arroz, la leche de almendras, la leche de coco, que nos dan un gran aporte en estos pacientes con un licuado de frutas, nos diría muy bien como una buena alternativa. Ahora, antiguamente se creía que también dentro de este tratamiento se debía restringir ciertas frutas y ciertos frutos secos también, pero ahora ya no hay ninguna evidencia de que esto puede causar algún trastorno en el comportamiento, sino específicamente el principal alimento que se debe restringir es el azúcar, seguido de los lácteos. Juntos vamos a ver cambios en el comportamiento y mejores niveles de concentración en los niños. Bueno, con estas recomendaciones van a ver que el tratamiento que los niños están recibiendo en este trastorno va a tener mejor eficacia y los niños se van adaptando poco a poco. Más complicado es este tratamiento resulta para los papás que para los mismos niños, porque quienes se aferran al consumo de lácteos son específicamente los papás. Entonces necesitamos explicarles las ventajas que tiene el sustituir completamente. Si ustedes, sus pacientes en consulta les dicen, pero es que no vemos ninguna mejoría, posiblemente puede ser por esta razón, porque no están siendo radicales con el tratamiento. ¿Tenemos algunas preguntas? ¿Estamos dando algunas preguntas? O al final vamos a dar. Sí, entonces con estas recomendaciones van a ver que el tratamiento es más eficaz y vamos a poder tener un cambio de comportamiento y de concentración en los niños. Bueno, con este aporte espero les haya servido muchísimo para sus consultas y seguimos con el siguiente expositor. ¿Cómo estás, bebé? Bueno, muchísimas gracias por la intervención de la doctora Altamirano. Es para mí un gusto presentar un trabajo que hicimos en el Hospital San Francisco con el personal de enfermería. Es un libro que trabajamos durante 2 años. Si ustedes gustan, pueden adquirirlos, nos pueden escribir al chat o a su vez a los números de contacto que pusimos en este chat. Esta es información dirigida para padres y maestros, es decir, tiene un lenguaje muy amigable y sobre todo es muy gráfico. Hay una versión también electrónica disponible en Amazon, así es que lo podrían adquirir de esa manera. Para finalizar, quisiera ponerles en consideración, está el código QR que ustedes pueden escanear con sus teléfonos para dirigirse rápidamente a la página de SENA y de igual manera a la página de mi persona, de Nicolás Estudillo, en la parte de neuropediatría. Muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que hemos respondido en el chat. Sin embargo, hay unas preguntas bastante interesantes que hemos dejado para poderlas responder, digamos, con el resto del público, ¿no? La primera pregunta que quisiera poner en consideración es si es que este diagnóstico se puede hacer con mapeo cerebral. La verdad es que ha habido mucha información sobre el asunto del mapeo cerebral y si se hace un diagnóstico con este medio. Y la verdad es que todavía no existe una evidencia fuerte para que se pueda hacer el diagnóstico con el mapeo. Todas las guías mundiales determinan que el diagnóstico tiene que ser clínico a través de los criterios de DSM-5. La verdad es que el mapeo cerebral puede servir como para realizar, ¿no? O ver cómo se comportan ciertas áreas cerebrales con el fin de hacer una intervención que se llama neurobiofeedback. Pero el mapeo cerebral no es algo que todos los niños con TDA tienen que hacerse. De todas formas, si uno pensaría que a lo mejor el niño es muy pequeño o tener menos de 6 años como para recibir un tratamiento farmacológico, el biofeedback o el neurofeedback podría ser una terapia de intervención junto con una terapia cognitivo-conductual y otras que pueden ayudar a su comportamiento. La primera pregunta. La segunda es, ¿qué pasa con los pacientes con TDA que son adultos, que tuvieron el TDA siendo niños y pues ahora permanecen todavía con criterios de déficit de atención y hiperactividad? La verdad es que el paciente con TDA de adultos
tiene que ser evaluado por un médico psiquiatra o a su vez por un psicólogo o un neuropsicólogo de adultos. Bajo esas circunstancias, usualmente el paciente que tiene TDA y que es ahora un adulto con su trabajo, con sus estudios, pues han tenido muchas dificultades a lo largo de su vida dependiendo del grado de afectación. Porque usualmente estos pacientes, estos niños, estas personas pueden dejar sus estudios de manera prematura por esta dificultad que pueden tener y de igual manera pueden perder sus trabajos fácilmente por la impulsividad que pueden tener con sus superiores o con sus compañeros. Y de igual manera pueden proyectar ese tipo de comportamientos hacia las personas que están con ellos. Es decir, a parejas pueden tener relaciones sentimentales frecuentemente quebradas, o a su vez también tener un comportamiento impulsivo con sus hijos, es decir, que siempre pueden tener fallas en varios aspectos de su vida. Pero quien debería manejarlo precisamente es el psiquiatra adulto, el psicólogo o el neuropsicólogo. Ahora, esta siguiente pregunta me gustaría que nos ayude Paola, la doctora Paola León. ¿Qué ocurre en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad versus un coeficiente intelectual alto? Porque existe también esa posibilidad de que el niño tenga un coeficiente intelectual alto, pues y para él es muy fácil comprender lo que están diciendo en clases y pues recurre obviamente a la inatención. Ok. Bueno, sí, de hecho, las altas capacidades y el TDAH están asociados. Pues, ¿por qué tienen esa parte de inatención muchas veces los niños que tienen altas capacidades? Porque sí, realmente comprenden muy rápido todo lo que están aprendiendo y de hecho se aburren fácilmente. Entonces, muchas veces es importante ayudarle a estos niños dándole diferentes actividades, por lo que captan muy rápido el aprendizaje que tienen ellos. Perfecto, doctora Paola, muchísimas gracias. La verdad es que sí nos ha tocado en muchas ocasiones pacientes con altas capacidades y precisamente pues pueden ser diagnosticados con profesionales formados en el área. Y un poco el problema son los sitios en donde van a trabajar con ellos, porque no todas las instituciones educativas están preparados para niños con altas capacidades. Entonces, la verdad es que existe una necesidad nacional por este tipo de necesidad, ¿no? De instituciones, de verdad. Ahora, no sé si tenemos acá a Verónica Terán, no sé si sigue aquí en la sala. Me gustaría que ella nos ayude, con un comentario. Les presento a Verónica, es optómetra, tiene una especialidad muy interesante en la parte visual y ella nos ha dicho que si es que cuánto podría funcionar el asunto de terapia visual y optometría comportamental, ya que algunos niños tras un examen oftalmológico, optométrico, podrían tener más bien alteraciones visuales y que tras mejorar estas habilidades, muchos de estos signos de inatención y hiperactividad podrían disminuir. No sé si tenemos acá a Verónica. Sí, estoy. Perfecto. ¿Me escuchan? Verónica, perfecto, te escuchamos excelente. Qué gusto que estés acá, es un placer para mí. Por favor, ayúdanos con tu criterio, que es muy interesante. Bueno, como especialista en la consulta, yo trabajo con muchos pacientes pediátricos y yo tengo remisión de algunos profesionales con diagnóstico de TDA. Sí con hiperactividad, pero normalmente me tocan con TDA. He visto que después de realizar un buen análisis de la función visual, no solamente de la parte de si requiere o no medida, es el hecho de ver toda la función visual, la parte muscular, oculomotora, de todo lo que son habilidades visuales. Cuando hay un fallo de toda la función, normalmente los pacientes tienen un problema de atención. En muchos estudios se ha visto que el déficit de atención o la atención, perdón, se produce por un 80% desde la parte visual. Y si toda el área visual no está bien, yo tengo muchos pacientes que han sido diagnosticados y después de hacer terapia visual con un optómetra comportamental o con un especialista en terapia visual, los hemos regresado para que los vuelvan a hacer los análisis y el paciente sale, por así decirlo, con un diagnóstico bueno. Entonces, es mi experiencia desde la parte de optometría y vale la pena que ustedes puedan, como especialistas, poder remitir
a un optómetra. El oftalmólogo no hace ese tipo de examen porque ellos se dedican a todo lo que es el área de patología, cirugía y enfermedad. La función la analizamos nosotros como optómetras, pero es un área específica de lo que es la parte de terapia visual. Perfecto, Verónica, muchísimas gracias. La verdad es que tu observación es muy oportuna. Y pues sí, hemos visto en las imágenes que presentó la doctora Verónica Jara sobre las áreas cerebrales que están involucradas y precisamente la corteza frontal en donde está el área motora y también el área de planificación y las áreas visuales están involucradas. Así es que es muy importante considerar este hecho. Nico, La siguiente ¿puedo pregunta. hacer un comentario? Claro. Qué valioso el aporte de la doctora Terán, la verdad. Me hizo acuerdo, meditó algo que les sugiero que lo lean, que es un estudio con el que ganaron el premio Nobel Hummel y Hessel. Ellos cubrieron a los gatitos recién nacidos para ver su desarrollo a nivel en sí el desarrollo de las vías del desarrollo visual de la corteza. Y se dieron cuenta que después de haberles cubiertos, ellos desarrollaban la plasticidad cerebral, como ahora vemos, y hay tanto, ahora estamos generando más importancia a aquello, de cómo se generaba otra vez estos estímulos y la importancia de cubrirles en cajas, luego ver que les ponían en bols, y pese a eso ellos seguían generando y desarrollando su corteza, este input y estas necesidades desde lo visual a lo cortical, como tú dices. Así es. Así es, la Era verdad. en nuestro cuadro diagnóstico. Gracias, doctora. Sí, la verdad es que es fascinante siempre el trabajo de equipo. Hay una pregunta aquí para Delia, la doctora Delia Infante. Es la pregunta si el trastorno por déficit de atención, hiperactividad y el trastorno del lenguaje, ¿qué relación tienen y el tratamiento hasta qué edad podría hacérselo y a qué edad podría superarlo? Ok. Como mencionaba yo dentro de la exposición, sí hay como una especie de mancomunación, el TDAH con la parte de los trastornos del lenguaje. Esto puede ser en cualquiera de las etapas del lenguaje como tal, que era lo que estaba mencionando, el lenguaje interior, el comprensivo, el expresivo, incluyendo también la parte auditiva. Esto se va a ir rehabilitando en el momento que se comience a diagnosticar primeramente y posterior de que se comience a trabajar con un equipo multidisciplinario, porque por ejemplo, yo para trabajar la parte del lenguaje necesito que la parte de psicología, de neuropsicología, comience a ayudarme para que el paciente se centre y yo poder trabajar la parte del lenguaje y también la parte del habla. Muy bien. Nico. Jorge, nos ibas a dar un comentario. Sí, sí, un comentario. Había unas inquietudes cuando estaba conversando. Sí, como les decía, la Sociedad Canadiense de Pediatría había sacado ciertos lineamientos de las horas de pantalla. Y claro, pero eso fue en el 2017. No se esperaba en el 2020 con la cuarentena del COVID. Y una de las características, muy posiblemente los lineamientos van a salir unos nuevos para el 2020. Lo que sí hemos visto en los hospitales es que ha incrementado el ingreso de pacientes con trauma cráneoencefálico y fracturas de miembros. Generalmente los niños que están en la casa y ya no se hallan. Entonces es una de las complicaciones que estamos viendo. Ha disminuido lo que son neumonías, asma ya no vemos, neumonías es muy poco y lo que ha incrementado son los traumas y todo. Ahora los papás se dan cuenta del gran trabajo que hacen los profesores en clases con los chicos. Entonces sí es algo complicado y tal vez, Nico, tú has tenido referencias, comunicaciones con los papás que están en manejo con TDAH. ¿Cómo están en estos momentos de clases virtuales de 4 horas diarias durante 5 días a la semana? Sí, pues la verdad es así. He tenido la oportunidad de tener consultas por videollamada con pacientes
que tienen el trastorno y la verdad es que la gran mayoría, por no decirles un 99%, están con problemas de comportamiento. Y más allá de hay que dividir el asunto de las horas pantalla, de las horas, digamos, educativas y de las horas de ocio, ¿no? O de entretenimiento. Entonces, de pronto no es lo mismo estar en una pantalla con una imagen fija en la que yo veo de pronto un texto o el profesor me está hablando sobre algo, que de pronto ver un capítulo de Dragon Ball, ¿no? En donde, pues, ver un capítulo de estos a lo mejor durante 3 horas definitivamente tiene afectación, ¿no? Entonces, ahí tenemos que dividir mucho el tipo de hora pantalla sobre las educativas. Siendo así, pues ya lo dijiste correctamente sobre el tiempo que tiene que tener cada una de estas, pero su influencia es importantísima. Ya lo dijo la doctora Verónica Jara. Uno de los problemas inclusive de alimentación son que ahora los niños comen con pantallas. Luego quitar las pantallas es peor, ¿no? Entonces resulta que el estímulo visual es extremadamente afín al ser humano, ¿no? Más aún cuando ahora los productores de estímulos visuales pues tienen muchísimos más recursos. Entonces, para estos niños hay que cuidarse muchísimo sobre las horas de pantalla. Tenemos también otra pregunta, el tratamiento farmacológico sobre el trastorno por déficit de atención. Esta es una pregunta pues que ya la desarrolló el doctor Jorge, pero quisiera yo acotar acá que definitivamente se tiene que dar en niños que tienen el trastorno de grado moderado o grave. La severidad del trastorno se determina en el DSM-5 si es que, de acuerdo al número de criterios que el niño cumpla. Por ejemplo, de 9 criterios de inatención como 9 criterios de hiperactividad e impulsividad que están determinados en el DSM-5, al menos tiene que tener 7 y 8 de cada uno como para hacer un trastorno mixto. Debería ser 7 u 8 de inatención para ser solo de tipo inatento, 7 u 8 para ser solo de tipo hiperactivo e impulsivo, pero si tiene 7 y 8 de cada uno de los dos, sería un trastorno mixto. Siendo así, nada más el trastorno moderado requeriría un tratamiento farmacológico porque sabemos que la terapia cognitivo-conductual no va a ser suficiente como para poder sacar adelante al paciente. No así con los pacientes con trastornos leves, en donde el trastorno leve precisamente tiene que ser manejado con terapia cognitivo-conductual, controles de pantalla, actividad física, la restricción de ciertos alimentos. Pero hay muchos papás que pueden quedarse en la duda de si es que yo empiezo el tratamiento farmacológico o están muy negados al tratamiento farmacológico. Porque la verdad es que le tienen mucho miedo al fármaco. Nada más se escucha estimulante el sistema nervioso central, de repente ya se pueden poner algo nerviosos con el contexto. Y más aún con información muy equivocada que puede producir dependencia física o adicción al medicamento, durante cuánto tiempo se va a utilizar. Entonces, lo que muchos colegas hacen y hacemos es dejar un periodo de vigilancia en estos pacientes con trastorno moderado y con comorbilidades. Me refiero a manifestaciones de ansiedad, problemas de lenguaje, trastornos de coordinación motor, etcétera, o trastornos de agresividad desafiante. Dejar un periodo de observación de 2 meses con las medidas no farmacológicas. Y después de ese tiempo, si vemos que el paciente no ha mejorado, iniciamos el tratamiento farmacológico. Es un poco también avanzar en el camino para que los padres, digamos, se preparen un poco para el tratamiento farmacológico. Hay muchos padres que lo aceptan. Con menos argumentos y la información clara, la gran mayoría de pacientes aceptan. Pero aquellos que no lo aceptan, pues yo creo que tienen que ver un poco este proceso para saber que de pronto no va a funcionar del todo, ¿no? Pero obviamente nosotros como médicos tenemos que orientar y obviamente no imponer un tratamiento, ¿no? La idea es que estamos del mismo equipo y siempre tenemos que estar a la par. Aquí está la doctora también, Marta Caik, que está en Perú. No sé si sigue con nosotros la doctora Marta. Sí, acá estoy todavía con ustedes. ¿Cómo estás? Perfecto, Marta, qué gusto. Les quiero presentar, Marta. Tuve el honor de conocerle, el gusto de conocerle en Perú, cuando estuve en el Centro de Neuroestimulación en Lima. Así es que para mí es un gusto porque Marta tiene muchísima experiencia en la parte de psicología, así es que va a ser genial. Marta, qué gusto verte y saludos. Creo que está muteado el micrófono. Acá estoy. Le digo que muchas gracias, los felicito, ha sido una súper presentación, muy completa, se nota que están haciendo un excelente trabajo en equipo, los felicito. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Yo tenía una inquietud sobre el tema de la evaluación psicológica y el tema del coeficiente intelectual y cómo manejar esa información de cara a los padres, ¿no?
porque muchas veces se tiende a etiquetar a los chicos, los papás también se frustran mucho porque no comprenden mucho de esta terminología. Sé que el jueves va a haber una charla dirigida a padres, ¿no? Y me parece genial. Esta es más técnica para profesionales, pero justo porque estamos los profesionales acá, me animo también a proponer, porque yo también soy mamá de un jovencito con déficit de atención, entonces muchas veces los padres no dominamos estos temas no los dominan, entonces también se sobresaltan y mucha terminología técnica tampoco los ayuda a manejar la información, ¿no? Creo que eso en el equipo de profesionales funciona muy, muy bien, pero sí es importante dosificar esa información a los padres, más bien bajarles la ansiedad y más bien ayudarlos a mantener la motivación y que sigan apostando por mejorar a sus hijos, ¿no? Y ellos también, para que puedan implementar todas estas medidas que hemos visto hoy, estas alternativas súper interesantes que han propuesto, ¿no? Sí, así es, Marta, la verdad es que siempre el tema un poco que hemos señalado, inclusive ayer cuando nos reuníamos previo a esta conferencia con el equipo, era precisamente estas dudas, ¿no? Que asaltan al inicio del diagnóstico. Y dice, bueno, son niños que usualmente ya vienen con una repercusión emocional de sentirse culpables de no poder hacer lo que el resto hace. Y claro, y el lazo materno-paterno en realidad lo que causa es frustración y culpabilidad. Porque si seré que estoy haciendo bien las cosas, será que no las hago bien, a lo mejor me falta ponerle más presión, o a lo mejor tengo que castigarlo, ser más severo. Y ahí viene la disyuntiva, ¿no? Entonces, como profesionales, claro, más aún porque uno dice, bueno, ¿será que estoy haciendo lo correcto o no? Y obviamente los papás entran también en ese caos. Entonces, definitivamente tiene que ser un apoyo directo, tenemos que ser siempre apoyo, siempre decir a los padres, todo va a estar bien, todo va a salir bien, mire que está acá en buenas manos, todo va a salir adelante, siempre tratando de motivar, ¿no? Y que tengan expectativas realistas también, ¿no? Porque hay determinados aspectos que los chicos van a lograr y otros que no, y más bien tenemos que enfocarnos en aquellos que sí logran para mantener la autoestima, y porque no todos somos iguales y todos somos diferentes, y en la diferencia está también el valor, entonces, y ayudar a los padres a salir de este esquema del hijo perfecto o del que va a ir a Harvard a estudiar, ¿no? Y que no todos tenemos que ir, ¿no? Es como estereotipos y prejuicios que tenemos y los padres los tenemos muy arraigados, ¿no? Exacto. Sí, lo que dices, Marta, es totalmente correcto. A veces uno cree que el orden que de pronto uno ha tenido como padre es el mismo orden que uno tiene que tener porque socialmente así ha sido como el aceptado, ¿no? Pero uno recuerda claramente a Michael Phelps, ¿no? El nadador rompe récords de la historia. Pues que fue sacado de muchas universidades, de muchos colegios, y que precisamente fue a través de la actividad física que él pudo encontrar su manera, ¿no? A través de esa impulsividad, ¿no? Y la verdad es que son campeones, son chicos geniales, son chicos muy creativos, son chicos muy sensibles, que lo que sienten más bien es culpabilidad, ¿no? Entonces, la verdad es que el trastorno tiene muchísimas aristas y sobre todo el apoyo aquí tiene que ser importantísimo. Perfecto, Marta. Muchísimas gracias por tu comentario. Es un gusto verte. Salúdame a Mike. De todas maneras, le hago presente tu saludo. Espero estar otra vez allá. Y pues, ya saben, acá bienvenidos. Están en su casa. Qué bonito. De todas maneras. La experiencia allá. Así es que, qué gusto verles. Gracias. Igualmente. No sé si alguien más tiene algún comentario de los panelistas. O si de pronto tenemos alguna otra pregunta en la sala, la gran mayoría... Yo tenía una recomendación, Nico. El chat. ¿Tenemos a alguien más? Perfecto. Nico. Bueno, ¿sí? Disculpa, yo tenía una recomendación a una pregunta que alguien hizo en un inicio en cuanto a los niños de los 3 años, ¿no? Entonces, lo único, o sea, lo que sí quiero decirles a consideración es que es importantísimo que clave no hacer diagnósticos en sí hasta después de los 4 años y que estos niños menores de 3 años, por favor, tratemos de, con todo lo que ustedes han escuchado, las terapias, con lo que dijo Eli Sánchez, qué importantísimo las terapias en la familia, el intervenir desde la casa, el dar esos pequeños manual
de cambiar tips solo de conducta y que los citemos más pronto para poder observarles. A la vez, si ustedes notan, a veces hay un retraimiento, no siempre un retraso, es importante hacer, algunas personas preguntaban por qué escalas, por eso les quería decir, la próxima semana vamos a conversar de eso, pero es importante hacer una escala de desarrollo donde vamos a ver todas las áreas y según eso vamos a saber si necesitamos la terapia del lenguaje, que igual Delia contestó, ¿no es cierto?, en qué tiempos, pero sí podemos tener signos, como preguntaba alguien de antes de los 3 años, esos signos del niño que no tiene, que tiene esas conductas disociativas, que sabemos que tiene, tal vez ya su retraso de lenguaje no tiene, que tiene atención continua o dispersa, que no le interesa el juego social, o varios signos importantes que muchos pediatras que están acá seguramente lo verán, pero esos niños todavía no podemos decirles que son TDAH. ¿Sí? Definitivamente, doctora Verónica, ese es el asunto. Y una cosita más para no alargarnos mucho, creo que como médicos nosotros debemos siempre generar biomarcadores. Ayer comenzábamos un poco acerca de estudios de investigación para detectar estos pacientes rápidamente. Es decir, si yo como padre a lo mejor tuve estos problemas en la escuela y noto que mi hijo tiene estos problemas en la escuela, pues yo ya me adelanto y digo, bueno, podrá ser que a lo mejor mi hijo tenga algún trastorno que a mí no me diagnosticaron y esa corazonada puede ser suficiente como para que se haga el diagnóstico de manera temprana, ¿no? O una intervención antes de los 4 años para que precisamente estas dificultades no avancen en el tiempo. Entonces son interesantes las intervenciones tempranas. Perfecto, muchísimas gracias a los colegas asistentes por las intervenciones, muchísimas gracias a los doctores panelistas, siempre es un gusto compartir en el equipo con ustedes. Así estamos a las órdenes, hemos puesto la información de las páginas en el chat y pues tendremos una conferencia para los padres el próximo día jueves y el próximo día lunes estaremos hablando, les adelanto, sobre herramientas de la valoración del neurodesarrollo que la dará la doctora Verónica Jara. Es un tema interesantísimo, así es que de una vez les hago la invitación, estén atentos a las redes y muchísimas gracias. Esperemos vernos un gusto, doctora Marta. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta Buenas luego. noches, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias.